Hermanos, gracia y paz por parte de nuestro Señor Jesucristo. Deseo profundamente que el Señor pueda utilizarme y pueda exponer la palabra del Señor fielmente. Es una gran responsabilidad que todo cristiano, todo predicador tiene, poder exponer la palabra del Señor tal y como está escrita, sin añadirle, sin quitarle. Porque hay de nosotros si nosotros hiciéramos eso, de quitarle o añadirle a la hermosa y suficiencia de la palabra del Señor, que es tan preciosa, que es tan hermosa. Hermanos, en el estudio pasado estuvimos hablando del versículo 3 y 4, hablando el título del mensaje era a luchar por la fe, a contender por la fe. Como decía en el sermón pasado, es responsabilidad de todo cristiano luchar por la fe, pelear la buena batalla, contender por ella, como dice nuestro hermano Judas en su carta. Judas describe cómo es la vida de los hombres. Llevan una vida en libertinaje, tienen una amistad profunda con el mundo. Pero, hermanos, lo peor de todo, niegan la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se habló en el sermón pasado. Y como nosotros, como cristianos, estamos llamados a contender por esta fe, por esta hermosa fe que se nos ha sido dada una vez por todas. Y Judas le recuerda las consecuencias de todo esto, las consecuencias de llevar una vida inmoral, de llevar una vida en contra de nuestro Señor Jesucristo. Judas para eso menciona 3 ejemplos de la Biblia, menciona 3 ejemplos de la historia. Y Judas muestra el primer ejemplo de apostasía, que es Israel, que son Israel, los ángeles caídos, y también el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y el versículo, el capítulo, para exponer hoy es el versículo 5, versículos 6 y 7. Y dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Como dice el versículo 5 de la carta, dice: mas quiero recordaros. Sin duda alguna, estos lectores de la carta conocían la historia de Israel. Deducimos de que eran conocedores de la palabra del Señor, conocedores del Antiguo Testamento, conocedores de la ley. Conocían muy bien la historia, conocían muy bien lo que hizo el Señor por ellos, por el pueblo de Israel. Conocían todos los milagros, prodigios que el Señor había hecho con ellos. Y como con mano poderosa los había sacado de Egipto. De hecho, como dice en Éxodo capítulo 13, versículo 3, dice: y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Hermanos, para poder entender
lo que Judas quiere transmitir. Estos depravados hombres llevaban una vida totalmente desorganizada, totalmente en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas les recuerda, lo lleva a la historia, cuál iba a ser la consecuencia de estos hombres. Hermanos, el ejemplo de Israel es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. El pueblo de Israel, habiendo visto todos los milagros que el Señor hizo con ellos, habiendo el Señor hecho toda su misericordia, toda su compasión, todo el amor para con ellos, apostataron del Señor, hermano. Y de hecho hay un pasaje en Éxodo capítulo 19, versículo 5 que dice: ahora pues, si diereis a oído a mi voz y acordaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren el amor y la compasión que tenía el Señor para con su pueblo, para con el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que su apostasía, su forma de apostatar con el Señor fue terrible. Si nos vamos al Éxodo, vemos cómo fue la misericordia del Señor, de cómo lo sacó, abrió el mar en dos, lo sacó de Egipto, y cantidad de milagros que hizo el Señor a favor de Israel. Pero aún Israel, viendo todos esos milagros, viendo todas esas maravillas, viendo todos esos prodigios, negaban al Señor con sus actos, negaban con su incredulidad. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? De hecho, me gustaría que fuéramos a Números, capítulo 14, versículos 22 y 30. Ahí lo explicaría muy bien de cómo el pueblo de Israel pecó en contra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas dice que la roca en el desierto era Cristo, era el Señor, siempre con ellos. Y dice así, en el versículo 22, dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveo mañanas y salí al desierto, camino al mar rojo. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La querella de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Dile: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído, así haré yo con vosotros en este desierto. Caerán vuestro cuerpo, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por el cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 35 dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En el desierto serán consumidos y ahí morirán. Hermanos, las consecuencias del pecado son terribles. Las consecuencias del pecado hace que un pueblo, hace que una persona pueda caminar durante 40 años en un círculo. ¿Y por causa de qué? Por causa de la apostasía, por causa de la rebelión, por causa de llevar una vida en contra del Señor. Pero aún lo más doloroso, conociendo al Señor, conociendo todos los milagros, conociendo todo el favor para con el Señor había tenido con ellos. Sin embargo, hermanos, pecaron en contra de la gracia del Señor. Y es lo que quiere transmitir Judas, que las mismas consecuencias iban a tener estas personas.
Estas personas que dicen que pueden pecar porque estamos en gracia, que pueden pecar porque la gracia se nos ha sido dado. Esto es abusar de la gracia. Como diría el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. Esto nos enseña de que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios bueno. De que es cierto, tiene misericordia, tiene compasión para con sus hijos. Sin embargo, vemos la historia, vemos los ejemplos bíblicos y nos damos cuenta de que Dios realmente castiga la maldad. Y es así, hermano, porque Dios es un Dios santo, como lo dice Isaías. Santos, santos, santos. 3 veces santo es nuestro Dios. Esa ira se manifestó en castigo muy severo. Muchos israelitas perecieron en el desierto y fueron abandonados. Y fueron abandonados por Dios. Qué tremenda advertencia acerca del peligro de tomar a la ligera el castigo de Dios. Hermanos, esto nos enseña que si el pueblo de Dios, como dice en su palabra, como dice en Éxodo, capítulo 19, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, viendo todo el favor, toda la paciencia del Señor, no podemos abusar de esto. No podemos ignorar el castigo de Dios. Realmente el infierno es real. Realmente el Señor demanda santidad en su palabra. Hermanos, el Señor nos puede ayudar en todo. Y debemos descansar en todo lo que el Señor hace para con nosotros y hace para con las personas impías. Esto es un llamado al pueblo de Dios a que podamos correr a los pies de Cristo. Esto es un llamado a aquella persona que no ha entendido, que no ha escuchado o que no ha tomado en serio la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que está escrito. En serio, hermano, hay un infierno y la palabra de Dios habla reiteradamente con respecto a esto. Debemos correr a los pies de Cristo, a los pies de nuestro buen Salvador. Tenemos grandes ejemplos, tenemos el ejemplo de Israel, que aún viendo los milagros, que aún viendo todo, no creían. Ojalá podamos ser lo que Jesucristo dijo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados son. Por lo tanto, hermanos, es un llamado para nosotros los cristianos estar atentos, velar en sus asuntos y no descuidarnos. Porque así como el pueblo de Israel pudo caer viendo todas esas maravillas, viendo todos sus milagros, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? El Señor nos puede ayudar en todo, hermano, en todo. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ninguno de los que se inclinan ante la autoridad de la palabra de Dios puede dudar de la existencia de los ángeles. De hecho, todas las religiones reconocen que hay un mundo espiritual, reconocen que hay demonios, espíritus, semidios, dioses, héroes, entre otros. Pero la pregunta es aquí, hermanos, ¿qué dice la Biblia con respecto a los ángeles? Y me gustaría explicar un poco con respecto a los ángeles y con respecto a estos ángeles que Judas menciona y pone como ejemplo la gran maravilla y el gran ejemplo que el pueblo de Dios puede sacar en estos textos. Cuando veo estos pequeños pasajes, estos hermosos textos, podemos ver el Evangelio. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, en cada versículo, en cada palabra, si estudiamos la Biblia minuciosamente, podemos ver la gracia del Señor para con nosotros, el amor increíble que el Señor nos tiene. Y porque nos tiene amor,
es porque muchas veces, porque nos tiene amor, es porque sin duda no sabría cómo explicar por qué es que nos tiene tanto amor. Un amor incalculable, un amor increíble, que aún siendo pecadores, que aún siendo rebeldes a su voz, Él permanece fiel. Viendo cómo el Señor ha sido con el pueblo de Israel, con los ángeles que pecaron. Pero la pregunta aquí, hermanos, ¿cuántas veces no hemos pecado nosotros para con el Señor? ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha perdonado y seguimos con vida? El hecho de que usted tenga vida hoy es gracia y soberanía del Señor. El hecho de que usted pueda leer la Biblia, leer su palabra, orar, es gracia del Señor, misericordia del Señor. Hermanos, debemos vivir la vida como si fuera el último con respecto a las cosas de Dios. Si fuéramos a morir hoy, deberíamos dedicarle todas nuestras vidas, todo nuestro corazón, todo nuestro ser a la causa de Cristo, viendo el mensaje del Evangelio, viendo el mensaje de Cristo, viendo el sacrificio de Jesús. Esto, hermano, nos tiene que poner a temblar, nos tiene que llevar de rodillas y decir: Señor, no entiendo por qué me has salvado, no entiendo por qué has tenido tanta paciencia para conmigo, pero yo quiero ir a usted, quiero correr a usted. De hecho, la palabra del Señor dice: venid luego, venid luego y pongámonos a cuenta. El Señor nos ayude. El Salmo 148, versículo del 1 al 3 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todo su ejército, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin duda alguna, la palabra del Señor habla de la existencia de los ángeles. Y como decía al principio de este versículo, todo el que cree en las sagradas escrituras y en la suficiencia de la palabra del Señor no puede negar esta existencia. No puede negar de que existe un mundo espiritual, de que fueron creados por el Señor. Comparar Salmo capítulo 103, versículo 20 al 1, capítulo 103, versículo 20 al 21. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todo su ejército, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén, hermano. La palabra del Señor es clara con respecto a este asunto. Los ángeles existen y fueron creados por el Señor, por lo tanto son ministros suyos que hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, son seres espirituales e incorpóreos. Es decir, hermanos, son espíritus, son seres que no tienen cuerpo, que no se pueden ver. De hecho, un pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo 39, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, hablando de un espíritu, de que no tienen carne ni huesos, y que no podemos tocar, como el mismo Señor lo dice aquí en este pasaje. No se casan, Mateo capítulo 22, versículo 30, que dice: porque en la resurrección ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pueden estar presentes en gran número dentro de un espacio muy, muy limitado. Es decir, pueden estar quizás una legión de ángeles en un solo lugar, por el simplemente hecho de que son espíritus.
Lucas 8:30 narra esta historia y dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Del versículo 6 de Judas hay muchas posturas con respecto de quiénes fueron estos ángeles. Algunos comentaristas muy reconocidos sugieren de que estos ángeles son en Génesis 6, capítulo 6, versículo 2 en adelante, que fueron ángeles que cohabitaron, que pecaron con las hijas de los hombres. Pero cuando nosotros hacemos una mejor exégesis del capítulo 6, nos damos cuenta de que la palabra del Señor en ningún momento se refiere a ángeles, a ángeles o sea, espirituales, de ninguna forma. Y que Judas, en el versículo 6, más bien hace referencia a la caída de Satanás y de todos sus ángeles. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta al capítulo 6? La respuesta es sencilla, hermanos. Es que la mejor explicación y lo más lógico y lo que puede tener más sentido para la palabra del Señor es que eran la descendencia de Seth. Es decir, hermanos, que la descendencia de Seth era una descendencia apartada para el Señor. Se puede decir que tenían una intimidad mucho mejor que la descendencia de Caín. Y cuando la palabra de Dios dice hijo de Dios, quiere decir que la descendencia de Seth se ligó a la descendencia de Caín. Por lo tanto, esto en el capítulo 6 de Génesis no tiene que ver con Judas, versículo 6. De hecho, si nosotros tuviéramos la postura de decir que estos ángeles fueron los que pecaron en Génesis 6, estuviéramos admitiendo de que en el cielo hubo dos rebeliones. Y la palabra de Dios es clara de que el Señor, Satanás, se rebeló y aparte de eso, trajo a muchos espíritus, demonios, principados, a favor de él. Y esta es realmente, a la luz de la Escritura, lo más lógico. Pero hermano, en este texto podemos ver, aparte de eso, podemos ver otra cosa. Charles Spurgeon hace un comentario a este versículo y dice, si el pecado pudo arrastrar a un ángel y sacar de los cielos, bien puede arrancar a un ministro del púlpito, alejar un diácono de la mesa de la comunión o apartar a un miembro de la congregación de sus hermanos y hermanas. Es decir, hermano, si los ángeles, que eran seres espirituales inteligentes, eran superdotados, mucho más que los hombres, pecaron, sintieron orgullo, se rebelaron en contra del Señor. La pregunta es esta: ¿cuánto más a nosotros que vivimos en pecado constantemente? Pecamos hasta con el pensamiento. Siempre pecamos, hermanos. ¿Cómo, hermanos, podemos descuidar las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos descuidar el hermoso mensaje de la palabra del Señor? Como cristianos, como predicadores, como pastores, debemos vivir diligente a los pies de las Sagradas Escrituras, siempre corriendo a ella, a esta fuente de verdad que es hermosa y preciosa. Lo recalco. El cristiano de antes peleaba y luchaba por las almas. El cristiano de ahora pelea por un puesto en la iglesia. Hermano, viendo tanta necesidad, viendo tanta gente perdiéndose, yendo camino al infierno, rebelándose en contra de Dios con conocimiento, sin conocimiento.
el pueblo de Dios dormido, sin pelear, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor describe el infierno de una manera muy, muy fatal, terrible. De hecho, el mismo Cristo habló más del infierno que del cielo. Hermanos, nosotros como predicadores, como cristianos, debemos hablar de Cristo siempre. Siempre, hermano. Debemos dejar de perder el tiempo hablando cosas vanas, cosas que no tienen sentido, cosas que no edifican. Debemos predicar el Evangelio en cada tiempo, en cada momento. Muchas veces queremos predicar en los púlpitos. Muchas veces queremos participar en organizaciones misioneras, pero no somos capaces de predicar en nuestros trabajos. No somos capaces de predicar en el supermercado, en la calle, a nuestros amigos. No somos diligentes con las almas. Y viendo lo que dice la palabra del Señor, lo que es pecar en contra de Él y las consecuencias de esto, hermano, esto nos debe llenar de temblor, nos debe llenar de temor. Debemos ser más diligentes, invertir nuestro tiempo como debe ser. Debemos correr, debemos ir, debemos pelear y debemos dejar de discusiones que son tontas, que no tienen sentido a las Sagradas Escrituras. Los primeros cristianos son un gran ejemplo. Los mártires, los cristianos en Corea del Norte, los cristianos en los países árabes. Hermanos, cuando ellos se encuentran a otros cristianos, se llenan de tanta alegría, de tanto amor. Como decía un video, una prédica de John Piper, decía, qué difícil ser cristiano en el occidente, realmente. Somos cristianos tan apáticos, somos cristianos tan fríos, somos cristianos que realmente no amamos al Señor, hermano. Porque si amáramos al Señor, fuéramos más preocupados, fuéramos más diligentes en su causa. Viendo estos ejemplos, y como dice Charles Spurgeon, si fue capaz de arrastrar a un ángel que se supone que eran santos, contemplaban la gloria del Señor, estaban ahí, Satanás estaba ahí, a los pies del Señor, ahí estaba. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo. Querida persona, querido hermano que me escucha, no permitas tal cosa, esto en tu vida, porque la palabra de Dios describe un juicio de una manera terrible. Que hermano, que es terrible, terrible. Corramos a Cristo, corramos a Cristo. Ten en cuenta que mientras haya vida, hay esperanza. Recuerda que un ladrón recibió perdón. Recuerda que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, recibió perdón, hermanos. Recuerda que una mujer adúltera recibió gracia y misericordia del Señor. Merecía ser apedreada, merecía el castigo por parte de la ley. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice nuestro gran Salvador? ¿Dónde estaban los que te juzgaban? Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Qué gran ejemplo tenemos de nuestro gran Señor y ser más preocupado por las almas. Ciertamente nuestro Señor tenía mucha razón cuando dijo, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Debemos, Señor, debemos ir al Señor y preocuparnos por las almas. Hay tantas almas que se están perdiendo. Hay tantos predicadores que no predican, que realmente les da vergüenza predicar el hermoso, glorioso Evangelio de Cristo. Qué precioso Evangelio. Y qué inmerecedor somos, qué inmerecedor soy, pero al Señor le ha placido darnos esta maravilla. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
La palabra del Señor es preciosa, hermano, y tiene ejemplo para todos. Ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra, de cómo aquellas personas estaban tan pervertidas. La palabra del Señor declara que era una ciudad pecadora, totalmente pecadora, donde la homosexualidad, donde el lesbianismo y todo este tipo de cosas que hoy en día estamos viendo reinaban en aquella ciudad. Hermano, el pecado ha sido terrible desde el principio. El pecado quitó la comunión que teníamos con nuestro Señor. El pecado quitó, por causa del pecado, el Señor mandó el diluvio. Por causa del pecado, destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero hermano, la causa del pecado quitó la unidad perfecta, la comunión perfecta que tenía Cristo y el Padre. ¿Y por causa de quién? ¿Por causa de qué? Del pecado. Hermano, debemos odiar el pecado, debemos detestarlo con todas nuestras almas, con todo nuestro pensamiento. Hermano, entiende que el pecado Dios lo odia, no podemos tener comunión con el pecado en ningún punto de vista. No podemos tener una amistad con el mundo porque el Señor lo odia. Así como estas personas, así como reinaba la homosexualidad, como hoy mismo reina, debemos ser más preocupados en predicar el glorioso evangelio. Debemos ver en qué invertimos nuestro tiempo. Ciertamente que somos bastante negligentes. El Señor nos ayude. El comentarista Matthew Henry cuenta un relato acerca de un gran estadista de la época de la reina Elizabeth, quien se retiró de su vida pública en sus últimos días y se dedicó a reflexionar seriamente. Sus alegres compañeros de antes vinieron a visitarle y le dijeron que se estaba convirtiendo en un melancólico, a lo que respondió él: no, soy serio porque todo es serio a mi alrededor. Dios es serio cuando nos observa. Cristo es serio cuando intercede por mí. El Espíritu es serio en su trato con nosotros. La verdad de Dios es seria. Nuestros enemigos son serios en su empeño por arruinarnos. Los pobres pecadores perdidos están serios en el infierno. ¿Y por qué entonces no hemos de ser usted y yo serios también? Hermano, debemos tomar una decisión. Debemos tomar una decisión si realmente queremos llevar la cruz. Si realmente queremos llevar un evangelio comprometido. No para que nos miren los hombres, no para que las personas hablen bien de nosotros, tener el agrado de ellos. No, hermano, sino tener el favor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ver todo lo que ha hecho nuestro Señor por causa de nosotros y ver en la condición que estamos, hermanos, esto debe llenarnos de gozo y correr a los pies de nuestro Salvador. Así como estaban estas personas, así como estaba el pueblo de Israel, así de orgulloso, así como el pueblo de Sodoma y Gomorra estaban, de la misma forma nosotros también lo estábamos. Pero ¿qué hace el Señor? Muestra su amor, muestra su misericordia y nos manda a Cristo, a este gran y precioso Salvador. Ojalá podamos correr a Él todos los días. Ojalá podamos llegarnos a Él siempre. Hermano, Él merece todo de nosotros. Él no merece una migaja de nuestras vidas. Él merece realmente todo nuestro ser. Él merece toda nuestra alma. Él merece que corramos a Él, solamente a Él. Hermano, el mensaje del Evangelio es glorioso, es maravilloso. Realmente es así, pero para el que cree. Porque para el que no cree, realmente es maldición. Realmente es lo peor que le puede pasar en esta vida. A usted, querida persona, que no se ha convertido, ruego al Señor que pueda correr a los pies del Maestro. A usted, querido hermano, que me escucha,
pueda ser avivado por la palabra del Señor y pueda llenarse de pasión por su causa, y que si es necesario de perder amistades, de dejar la vida por el Maestro, que se haga, hermanos. El Señor nos puede ayudar en todo tiempo a ser más diligentes en sus cosas, en ser más diligentes en predicar la palabra del Señor, que cualquiera que sea nuestra suerte, aunque comamos pan con agua, aunque no tengamos nada, pero si tenemos a Cristo, déjeme decirle, lo tenemos todo. Tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Aquellos que predican que la mejor vida es ahora, ciertamente es falso, porque la mejor vida es cuando estemos con nuestro Salvador. Lo precioso, lo hermoso de la salvación no es la salvación misma, sino estar con nuestro gran Señor, nuestro maravilloso Señor. Querida persona, usted que me escucha, perdone por mi deficiencia, por no predicar el Evangelio o no predicar su palabra tal y como es. Pero algo deseo es que usted pueda ser lleno de la palabra del Señor. Usted pueda ser lleno de Jesucristo. Porque aún mi mente limitada, pudiendo leer la Biblia, pudiendo leer su palabra, pudiendo ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, realmente esto me llena de tristeza. Porque ¿cómo puede ser que el justo y bueno pudo morir por el vil pecador? Como dice el apóstol Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Pero el Señor muestra su amor. El Señor nos puede ayudar. Padre, a usted sea toda gloria y toda honra, mi Señor. Ruego, Señor, que usted pueda intervenir en nuestras vidas, puedas avivar a nuestros corazones, puedas ayudarnos, puedas bendecirnos. Y que cada cosa, Señor, que nosotros tengamos en contra de ti pueda ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Y que aquella persona que escucha el mensaje del Evangelio, que escucha tu palabra, pueda ser convertida y pueda correr a ti. Perdóname, Señor, si he predicado más de mí y no he predicado de ti, Señor. Perdóname por mi deficiencia, Señor, y ayúdame cada día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.